Bueno, pues vamos a empezar con la clase de implantes de drenaje Express y Preserflow. Hablando un poco de la historia de los implantes de drenaje, a principios del siglo XX, Rolle y Moreau empezaron drenaron, lo que pasó fue que drenaron un hipopión de cámara anterior con crin de caballo. Y entonces en los años siguientes empezaron a utilizar esta técnica para drenar el humor acuoso. Este, Algunos años después, Reinhard Halben usó vasos sanguíneos para drenar el humor acuoso hacia el vítreo o hacia el espacio subconjuntival, y luego varios autores empezaron a utilizar seda, oro, platino, canalículo lagrimal para drenar pues el contenido de la cámara anterior hacia el espacio subconjuntival, y obviamente todos estos materiales pues causaban muchísima inflamación, cicatrización excesiva o erosiones conjuntivales, entonces no proporcionaban pues una regulación duradera de la presión intraocular. Y no fue hasta 1969 que Molteno creó el primer tubo que drenó a través de ese tubo el humor acuoso hacia un reservorio que estaba fijado a la epiesclera. El primero que hizo Molteno, perdón, es que tengo... El primero que hizo Molteno se fijó en limbo, y luego hasta el 73 fue que creó los primeros implantes de Molteno, que son los que conocemos que existieron, ya no existen, pero eran estos. Este, Molteno fue el primero que decidió fijar los platos a 9 o 10 milímetros de limbo, y tenía estas tres presentaciones del implante de Molteno, que tenía o dos platos, o el plato único, o el plato pediátrico o para microoftalmos. Y luego, en el 76, Krupin hizo el primer implante valvulado, porque se dio cuenta que hacía falta algo que detuviera el flujo del humor acuoso, entonces hizo pues este implante tipo válvula que no le salió tan bien porque se obstruía mucho, y entonces por eso a la fecha el implante de Krupin no se utiliza. Y no fue hasta los 90 cuando Ahmed y Berbelt modificaron las técnicas para hacer un implante que tuviera pues que fuera más duradero y sirviera de manera, pues ya por más tiempo. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo hay muchos más implantes de drenaje a la fecha que podemos utilizar. Entonces, ¿cuáles son el mecanismo de acción de los implantes de drenaje? Todos actúan de la misma manera, y es que comunican la cámara anterior, sulcus o la cavidad vítrea, al espacio subconjuntival. Y entonces, ¿alguien sabe cómo es que se absorbe ese líquido del espacio subconjuntival? ¿O se queda ahí? ¿O qué pasa con el líquido que sale de la cámara anterior al espacio subconjuntival? ¿O qué pensaban que salía y ahí se quedaba por siempre? No, o sea, lo que pasa es que este líquido queda en contacto con los capilares epiesclerales, y el principal destino de este líquido es al espacio subconjuntival, tiene en contacto con los plexos epiesclerales, y ahí se va a los vasos linfáticos y venosos, y ya se va a la circulación. Otro mecanismo que sí está bien documentado y que se puede incluso ver es que se generan microquistes en la conjuntiva, y esos microquistes se rompen y sale el humor acuoso a la lágrima. Entonces, si se fijan muy bien, normalmente en los que están posoperados inmediato, o sea, no tanto en los crónicos, sí se alcanzan a ver microquistes en la conjuntiva al nivel de la bula. También en las bulas de Trave y todo eso. Todas las cirugías de glaucoma funcionan así. Y es súper importante la formación de un quiste de Tenon, y vamos a ver que justamente en los implantes no valvulados es en donde es más importante el quiste de Tenon, porque es el que detiene el flujo de la cámara anterior, si no se iría todo al espacio subconjuntival. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de todos los implantes de drenaje? Son normalmente glaucomas refractarios que no sean candidatos a trave, o que ya se hayan hecho trave y tengan una trave fallida. La trave es la cirugía como reina de glaucoma, y la trave nunca va a desaparecer. O sea, es la cirugía que tiene muy buenos resultados desde hace muchísimos años, pero los implantes de drenaje se crearon justo para esos casos en donde la trave no era tan buena idea, como el GNB,
¿Por qué? Porque pues es un glaucoma inflamatorio que normalmente la trave acaba por fallar. Entonces, el GNB es una de las indicaciones que tiene primarias de un implante de drenaje. O sea, es muy raro que vean que alguien haga una trave en un GNB, aunque sí se hace, pero, o sea, por ejemplo, en la India hacen muchísima trave porque no tienen los recursos para poner un implante y justo vamos a ver ahorita más adelante eso. También glaucoma secundario es a QPP, glaucoma secundario es a cirugía vitreoretiniana, el síndrome de ICE, una trave previa fallida, un glaucoma infantil refractario, usuarios de lentes de contacto, en donde la bula de la trave que queda como muy pegada a la córnea no es opción. Y no lo puse aquí, pero también los adelgazamientos esclerales es muy buena opción poner válvulas porque pues ya saben que en la trave se hace un flap escleral, entonces hay veces que el flap, o sea, no se puede hacer porque está muy adelgazada la esclera y el implante, nosotros usamos el túnel, pero en todo el mundo no se utiliza el túnel, entonces es nada más entrada directa y se pone parche, ya sea de ir del mismo quiste de Tenon o de esclera, que es el que más usamos, pero también se puede utilizar de pericardio y de muchas cosas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre los implantes valvulados y no valvulados? La gran ventaja del implante valvulado es que es un flujo unidireccional, nada más sale de cámara hacia el espacio subconjuntival y además tiene una presión de mínima apertura. Se supone que la válvula de Ahmed está descrito que cierra su válvula cuando la presión es inferior a 8. Realmente no, o sea, nosotros hemos visto que eso a veces no es cierto. Otros autores dicen que menor a 6 y hay veces que la válvula de Ahmed también genera hipotensiones de 2. O sea, nada se rige así muy bien, pero bueno, es la gran ventaja. Este, entonces, además tiene un menor diámetro del plato y una menor área de 184 milímetros cuadrados, que ahorita vamos a ver cuál es la ventaja de eso y previene la hipotonía por ese flujo unidireccional. En cambio, los no valvulados, el flujo es pasivo, sin restricción, este, y es de mayor diámetro en su mayoría y requiere pues justo la limitación del flujo antes de, o sea, al momento de la cirugía. Entonces se puede hacer una ligadura externa del tubo con un bicril. Entonces, como saben, el bicril pierde su tensión más o menos a las 4 a 6 semanas y ese es el tiempo que le da a la conjuntiva, bueno, a la Tenon para hacer el quiste, entonces ya pierde su tensión y ya está formado el quiste y no sale tan rápido el humor acuoso. Además, se puede poner una sutura interna al tubo que también limitaría el flujo. Y hay veces que como ligamos tanto y literal no pasa el humor acuoso, tenemos que hacer fenestraciones en el tubo. Entonces estas fenestraciones sirven para que salga mientras se forma el quiste de Tenon, por ahí el líquido. ¿Tienen alguna duda? Creo que había veces en las que podías como hacer late first para que se te hiciera el quiste y luego later. Siempre lo hacemos. Ahorita vamos a ver la técnica más adelante y siempre. Ah, sí, o sea, pero nosotros, o sea, sí, pero no lo hacemos en quirófano. Ponemos el plato, el tubo, ponemos la sutura intraluminal y luego esa sutura, van a ver ahorita, pero tiene una salida hacia el plato. Entonces nosotros hacemos una curvita, la dejamos cerca del limbo y a las 4 o 6 semanas en lámpara abrimos conjuntiva y jalamos la sutura, pero ya en lámpara. O sea, no es necesario meter a quirófano para hacer eso. Bueno, sí hay algunos casos, pero no todos. El chiste es dejar muy a la mano la sutura. En cuanto a qué pacientes ofrecerle un valvulado o un no valvulado, realmente seguro ustedes han visto que en el Conde ponemos válvula de Ahmed. O sea, ese es como lo más común, lo que más utilizamos, pero también porque nuestros pacientes que necesitan válvula normalmente llegan con presiones súper elevadas y en los no valvulados, pues nosotros hacemos restricción del flujo en los primeros días. Entonces no va a servir de nada porque va a seguir 4 a 6 semanas con la presión súper alta porque estamos restringiendo el flujo del implante. Entonces, cuando son las presiones muy elevadas, preferimos valvulados para que haya una baja de presión inmediata. Y en los no valvulados son pues en presiones que podrían aguantarnos todavía mes y medio para bajar un poquito más. Lo que les decía del área del plato
Aquí, pues no son todos los que existen, pero bueno, hay los más importantes que son Amed y Verbelt y Molteno que ya no existe, pero vean cómo hay diferentes áreas del plato. Entonces, sí está bien demostrado que a mayor tamaño del plato, más es la baja de presión intraocular, pero también más el riesgo de hipotonía. Por eso la válvula de Amed, la que más utilizamos, es esta de silicón FP7, la primerita, que tiene 184 milímetros cuadrados de área en el plato. Pero si se fijan, el Verbel tiene 350, el que más se utiliza. Entonces, eso es porque baja más la presión. Entonces, actualmente, ¿qué implantes tenemos disponibles aquí en el hospital? Tenemos el Verbel, pero es un dispositivo que es súper caro. La verdad es que nosotros no lo hemos usado. El implante de Paul, que este es un implante nuevo, que ahorita vamos a hablar más de él, pero sí se usa. El implante de Adi, que también ahorita les voy a explicar por qué salió, pero si se dan cuenta, es igualito al Verbelt. O sea, es lo mismo. Y la válvula de Ahmed. Entonces, para todos estos pacientes es súper importante ver el estado general del paciente. O sea, me voy a escuchar como de clínica propéutica, de ve al paciente desde que entra a tu consultorio, pero es real porque, o sea, justo Katiana vio esta semana cómo se había programado una trave en una señora que apenas podía caminar. O sea, eso no se puede hacer porque la trave necesita un reposo absoluto. En cada paso se le va a salir todo el humor acuoso de la cámara. O sea, sí hay que ver cómo se mueve el paciente, qué tanto trabajo le cuesta pararse de una silla, todo eso porque para estas cirugías cualquier esfuerzo puede echar a perder la cirugía. Entonces sí hay que ver cómo se moviliza el paciente, cuántos años tiene, nos va a aguantar para un needling, o sea, todo lo que necesita después de la cirugía, porque la cirugía de glaucoma no solo es al momento de la cirugía, o sea, el seguimiento es súper cansado y en un paciente que apenas se puede mover, normalmente la mejor opción sería una válvula de Ahmed, porque es la que menos intervenciones postoperatorias requiere normalmente. La evaluación de la conjuntiva, obviamente, también súper importante porque la conjuntiva es lo que nos va a ayudar a hacer el quiste y la bula. Entonces, si hay cicatriz o si hay, nos ha tocado, o sea, folis, no se pueden operar los pacientes de glaucoma con una folia activa porque va a fallar. O sea, sí hay que ver el estado de la conjuntiva. La presión preparatoria para decidir qué es lo que vamos a poner, como les decía. La córnea, por lo menos, debe de ser idealmente transparente, aunque sea en la periferia, para ver la posición del tubo y la cámara anterior, ver bien su profundidad, decidir si es pseudofaco poner en sulcus si la cámara es muy estrecha, porque al final lo que vamos a hacer es descompensar la córnea si ese tubo queda tocando la córnea. Entonces hay que ver todos estos factores para decidir el mejor implante. Entonces la válvula de Ahmed salió al mercado en el 93 y fue el primero que se desarrolló bien hecho para detener el flujo y pues tener un mejor control de la presión intraocular. Este es un tubo de silicón que tiene un plato, que es los que han entrado a válvula o ya van a entrar, lo prometemos. Pero es súper importante durante la cirugía no tocar el dispositivo valvulado, que es la parte de abajo, porque podemos echar a perder la válvula. Entonces, son dos membranas delgadas que funcionan como un Venturi, o sea, baja su calibre para disminuir el flujo, tal cual. Y las membranas se supone que se cierran a partir de los 8 milímetros de mercurio. Hay diferentes tamaños y diferentes materiales. El polipropileno es rígido, el silicón es flexible. Nosotros utilizamos la de silicón FP7 de 184 milímetros cuadrados. Las probabilidades de éxito de una válvula es de 76 a 87% al año, 68 a 77% a los 2 años y 76 a los 4 años. O sea que realmente tampoco es la panacea, ¿no? Hay veces que no funciona, incluso a las semanas ya se formó el quiste, ya se tapó la válvula y no funciona. Entonces, pues también siempre a cualquier paciente de glaucoma que se le ofrezca una cirugía, hay que hablarle de que no siempre funciona la cirugía. Quise poner nada más rápido la fase hipertensiva porque es súper importante que sepamos distinguirla a tiempo
aparece, según la literatura, del 30 al 82% de los casos. La verdad es que nosotros o sea, hemos visto que aparece en el 100% de los casos. Y aparece de 3 a 6 semanas, pues quirúrgicas. Hay gente que a la semana ya empieza con la fase hipertensiva de la válvula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que se empieza a formar un quiste grueso de Tenon. Entonces, los pacientes que tienen más riesgo son pacientes que son más jóvenes, que cicatrizan más, o pacientes con glaucoma neovascular, que son los que nosotros más o menos siempre ponemos las válvulas. ¿Y por qué? Porque el humor acuoso está inflamado. Entonces, lo que está formando el quiste de Tenon es un humor acuoso inflamado. Entonces, por eso el quiste se forma más rápido y más grueso y tapa la válvula. Entonces, el tratamiento es needling a tiempo, siempre con antimetabolito. Terapia médica, siempre preferimos usar beta bloqueadores porque se les ocurre. Ajá, para que salga menos humor acuoso inflamado y entonces no se forme un quiste aún más grande. Y ya en casos donde no funciona ni el needling ni la terapia, pues ya se tienen que meter a destechamiento, que es tal cual quitar el quiste de tenón en quirófano. Entonces les voy a poner un video rapidísimo, me voy a ir adelantando de cómo se pone una válvula. Fue mi primera válvula, así que no lo juzguen tanto. Pero se hace la peritomía, se hace una disección muy, muy profunda y se pone la válvula. Se miden 8 milímetros, 8 milímetros. Lo puse para la pregunta del examen. Así que 8 milímetros de limbo. Y ahí se fija la válvula de Ahmed. Se fija con seda, 7 ceros, y tiene unos hoyitos ahí adelante en donde se pasa la sutura para fijar la válvula. Y también del otro lado, voy a adelantar un poco. Ay, perdón, creo que me adelanté más. Bueno, se fija con los estos, se hace una paracentesis y se pone viscoelástico, que no sé por qué no viene ahí, y luego se mide el tubo. Tiene que quedar más o menos 1,5 milímetros del tubo dentro de cámara anterior. Y en esta cirugía justo tenía una cámara muy estrecha, entonces se hizo entrada directa, que es lo que hacen en todo el mundo. O sea, entrar directamente sin túnel y poner un parche escleral encima. Pero normalmente nosotros usamos el túnel escleral que mide 4 milímetros, o sea, 4 milímetros de limbo, se hace, para no tener que usar esto. El túnel escleral, de hecho, se creó en México, para que lo sepan. O sea, lo hizo Félix Gil, que es de APEC. Pero él fue el que dijo, a ver, no, o sea, hay veces que no tenemos cómo taparlo, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y él fue el que creó el túnel escleral y no se usa en todo el mundo. Bueno, ahí estoy poniendo el... Mande. 8 milímetros de limbo, pero el tubo a 4. A 4, sí. O sea, sí queda una parte expuesta, que solo se cubre de conjuntiva. Bueno, ahí estoy. Y ya, lo único que se hace después es cerrar la conjuntiva. Ok. Realmente poner una válvula no es difícil. Lo difícil es el seguimiento, pero, o sea, la cirugía no, o sea, realmente no tiene tanto chiste. Entonces, vamos a pasar a los no valvulados, que el primero es Berbelt, salió en 1990 y vamos, o sea, vean cómo hasta puse igual Adi porque Adi es una copia de Berbelt. Es un tubo de silicón con un plato de silicón de 350 milímetros cuadrados. Hay diferentes tamaños, pero el que más se usa es este de 350. Y tiene un reborde, que es un reborde que mide 1 milímetro y tiene 3 orificios. Estos dos son para fijarlo. Estos se fijan a 10 milímetros del limbo, los no valvulados. Y este chiquito que es para meter la sutura. Por acá se mete la sutura intraluminal. Y la placa está fenestrada con 4 orificios. Y esto es para que por aquí, por estos orificios, pase toda la tenon y se forme el quiste. Cuando nosotros hemos tenido que hacer destechamientos o quitar válvulas, se forman unos pilares de tenon que parecen esclera a través de todos estos agujeritos. O sea, es para que se fije muy bien la válvula y además para que se forme el quiste de tenon. Y es amplia, o sea, es muy, muy largo, Berbelt, para que el quiste de tenon no sea tan voluptuoso. El diámetro del tubo externo es de 640 micras e interno de 300 micras, o sea que es un tubo bastante gordo, ¿sale? Luego viene ADI, sí,
Sí, ahorita también les voy a poner unas fotos, pero sí, estos largos, todos estos se meten por abajo de los rectos. El ADI es un implante de la India que justamente se hizo por esta falta de recursos económicos. Entonces el Verbel cuesta como $500 y el ADI cuesta $50. Es una copia exacta del Verbel, nada más su diferencia es el grado médico del silicón, no es el mismo, y también la cantidad de bario que se añade durante la fabricación del implante, pero en realidad, o sea, si los veríamos así juntos, son igualitos. O sea, a lo mejor está un poco más alargado Adi, pero es una copia del Verbelt. Entonces, pues funciona exactamente igual. Aquí justo estamos Santi está haciendo su tesis de Adi, pero pues no ponemos Verbelt. Entonces, estamos viendo la eficacia de Adi y la verdad es que al final de cuentas nos va bien, pero el postoperatorio es un desastre. O sea, pueden llegar con presiones de 2 o de 50 o de 60. Hemos tenido que meter a quitar la sutura de urgencia a la semana porque dolores horribles, bajas visuales, o sea, sí está. Pero también no somos expertos en ponerlos. O sea, quien los pone siempre les va súper bien. Nosotros apenas estamos empezando y la verdad es que en el Conde somos más de la escuela de AMED, entonces no tenemos mucha experiencia en no válvulas. Ahorita estamos poniendo bastantes, pero pues ahí vamos. Y el POL, salió en 2018 y es un tubo de silicón con un plato que es un poquito más chiquito, de 342 milímetros cuadrados. La diferencia más importante del POL con el resto de los implantes es que el tubo del POL es mucho más delgado. Tiene un ¿cómo se dice? Un diámetro externo de 476 micras e interno de 127 micras. Entonces es menos de la mitad del calibre de Verbel y Adi. Entonces, el otro era 300 micras y este es 127 micras. Entonces, solito, o sea, se supone que solito el implante, como el tubo es más delgado, controla más el flujo. Pero aún así se tiene que poner una sutura intraluminal, o sea, durante la cirugía. Entonces, aquí no traje video, pero les traje unas imágenes en resumen, estos tres cómo se ponen. Tienen algunas diferencias entre ellos, pero en realidad es prácticamente lo mismo. Lo primero que se hace, como en todas las cirugías de glaucoma, es poner una rinda en córnea clara, para poder traccionar al globo ocular y poder trabajar sobre el cuadrante temporal superior, que es el que normalmente utilizamos. Creo que no lo dije, pero ¿por qué cuadrante temporal superior? Porque es un cuadrante que tiene más espacio, es el que hay más espacio entre el ojo y la órbita, y además estéticamente quedan mejor porque está cubierto por el párpado superior el implante. Luego se hace la peritomía y la disección. Esta disección o sea, la peritomía es súper grande, o sea, son casi 4 meridianos y además la disección también es súper, bueno, hasta el fondo porque hay que encontrar los músculos justamente. Ahí está con el gancho de estrabismo tomando un músculo. Luego, este es un verbel, pero aquí pueden ver cómo está metiendo la sutura. Por aquí está metiendo la sutura. Acá. Nosotros usamos Prolene 5 ceros. Se mete la sutura y luego además se liga aquí para que no pase nada. De hecho, se tiene que probar y verificar que no pase nada de líquido. Y ya después se hacen fenestraciones en el tubo por abajo de la sutura, aquí. O sea, con una de 15 grados le haces hoyitos y luego verificas que por esos hoyitos sí salga líquido para asegurarte que en el postoperatorio inmediato solo salga líquido por las fenestraciones. Luego se mete abajo de los músculos, aquí está abajo de uno y aquí está metiéndolo abajo del otro músculo y se fija a 10 milímetros. Estos son a 10 milímetros de limbo. Y aquí está poniendo la sutura de Vicryl alrededor del tubo. Y luego se mide el tubo, igual, lo mismo que hacemos. Aquí están haciendo entrada directa, nosotros lo que haríamos sería un túnel a 4 milímetros de limbo. Y luego se mete el tubo a cámara anterior, ellos ponen parche y cierran. Nosotros después de meter el tubo cerramos. Esa es la diferencia. Bueno, y les digo lo de la sutura. O sea, nosotros lo dejamos aquí, o sea, le hacemos como un loop aquí. Incluso a mí me ha tocado suturarla aquí para que no se mueva y ya después de la cirugía nada más abres conjuntiva y jalas. A la sutura, sí. No, nosotros no lo hemos hecho, la verdad.
Pero, o sea, pues nosotros quitamos y sí, o sea, empieza a subir la presión porque ya está formado el quiste de Tenon. Sube la presión, o sea, la tienes en 25, quitas la sutura, 2. O sea, sí es impresionante cómo baja la presión después de quitar esas. Bueno, las complicaciones de estos implantes, como les he estado contando todo el tiempo, pues ya sea hipertensión o hipotensión en el postoperatorio inmediato y también una hipotensión importante al quitar el tubo, o digo, la sutura, o cuando se pierde la tensión del bicril también se nota de que hay una baja de presión inmediata. Descompensación corneal, si es que hay toque corneal, y FEMA, si es que hay toque iridiano, catarata, si es que hay toque al cristalino. Entonces tiene que estar súper bien posicionado el tubo. Que se tape el tubo si hay cualquier contenido en la cámara, ya sea sangre, vítreo, fibrina, lo que sea, y eso sí se puede desocluir con YAG. Y estrabismos, normalmente pues hay un poco de diplopia que mejora. Y si ponemos la válvula supranasal, lo clásico que preguntan es que ocasiona un pseudo Brown, pero en realidad es raro que la pongamos ahí. Este es un estudio que se hizo en el 2011, nada más se los puse rápido es comparando AMED versus Berbelt, y este es el grado de presión, o sea, se baja mucho más en el primer día posquirúrgico en AMED por su válvula. Aquí, como está tapado el flujo, no está tan bajita, pero a largo plazo, por el tamaño del plato, sí baja un poco más Berbelt. ¿Va? ¿Tienen dudas de implantes? Porque ya voy a pasar a Express. Ya esto es más rápido. El implante de Express es un dispositivo miniatura de acero inoxidable que se diseñó con la intención de ofrecer una alternativa más sencilla y segura a la trabeculectomía clásica. Cuando se inventó el implante Express, los fabricantes sugirieron ponerlo subconjuntival, pero obviamente no funcionó porque se erosionaba la conjuntiva. Entonces lo que ahora se hace es poner un flap escleral, tal cual como si hicieras una trabe, y en lugar de hacer la esclerectomía y la irirectomía, se pone el implante Express. Hay dos modelos, el modelo R50, que es el de arriba, y el modelo P, que es el de abajo. En realidad funcionan igual, solamente que el modelo R50, el bisel es afilado, este es más romo, y los dos tienen este extremo en forma de disco para limitar que el implante se vaya a cámara anterior. Y esta espuela de abajo es para evitar que el implante se extruya. Y pues cómo funciona es que literal sale el líquido de los procesos ciliares, pasa por la pupila y salga por el implante express hacia el espacio subescleral en el flap y luego al espacio subconjuntival. Entonces aquí es como se hace el flap, igual que en una trave, pero en lugar de todo lo que sigue de la trave, ya les dieron clase de trave, ¿verdad? Ah, bueno, después de todo, o sea, después de esto ya se hace el ostium, se hace la iridectomía. Aquí no, acá solo se inyecta el implante express. Entonces, por su naturaleza se ha considerado pues como una cirugía intermedia entre la trave y la EPNP, que es no penetrante. Como sí penetra, pero es muy chiquito, pues es como ahí intermedio y es, según esto, su gran ventaja. La verdad es que yo no he puesto ningún express, justo vamos a ver de empezar a poner, pero no tenemos nosotros experiencia. En generaciones pasadas sí pusieron mucho express. También la cirugía del glaucoma es mucho de modas. O sea, ahorita no está de moda el express, no ponemos express. Pero en realidad, cuando salió, todo el mundo ponía express. Es como Pressure Flow, que ahorita se les va a poner. Nosotros estamos poniendo muchísimo porque es la moda. No sabemos si en un futuro lo pongamos, ¿no? Pero las indicaciones del implante express, la mejor indicación es el glaucoma primario de ángulo abierto. Y pues su gran ventaja es que tiene menos tasas de complicaciones en el postoperatorio inmediato. También en el glaucoma pigmentario y secundario APEX, como acá pues sabemos que la malla está abulsionada, pues el implante express se salta pues eso que está tapado y por ahí sale líquido, también por eso se considera una buena opción. En el glaucoma secundario afaquia, también como el express no requiere iridectomía, es una gran ventaja porque en la iridectomía se nos puede venir vítreo y tapar todo. Entonces en el express no requiere iridectomía, entonces es la gran ventaja, igual que en el glaucoma secundario Batis. La iridectomía inflama muchísimo. Entonces si te la puedes saltar, pues sería un poco mejor y por eso poner express. En Struss-Weber también porque los DCs
hemorrágicos son muy frecuentes por el aumento de la presión venosa epiescleral. Entonces, aquí como es más controlado que en una trave, se podría considerar como una indicación. Y en receso angular, lo mismo, como te saltas esa parte que está dañada, pues se considera, por eso también te lo saltas en la trave. Entonces también, o sea, pues realmente podrías hacer una trave en todos estos casos. Las contraindicaciones son muy relativas estas, pero es glaucoma congénito y juvenil. ¿Por qué? Porque no está indicado, o sea, las indicaciones de un glaucoma congénito es goniotomía y trabeculotomía. Ya si te falla, podrías poner un implante express, pero en realidad en un niño, pues mejor le haces una buena trave que le dure más y luego válvula, o sea, tiene otras opciones más que ponerle un implante express. En síndromes disgenésicos y aniridia es porque las estructuras angulares son anormales. Entonces la implantación del como es tan chiquito, es muy difícil que te quede justo en donde quieres cuando no tienes una estructura normal en el ojo. Ángulos cerrados es súper relativa porque si le haces faco, pues ya puedes poner el implante express, pero si está cerrado y no vas a acompañarlo de una faco, no puedes poner implante express porque se va a tapar. Cuando hay lentes en cámara anterior, igual porque hay algo que estorba ahí el flujo, puede ser más difícil la implantación, y glaucoma neovascular por el riesgo tan alto que tiene de oclusión el implante. Son, no les dije, pero 90 micras en su diámetro del lumen. Entonces es muy chiquitito y se puede tapar con cualquier. O sea, justo ahorita Santi hizo una revisión de Express, en el mismo sitio retiras el Express. O sea, sí, pero no baja tanto la presión como una trave. Y los congénitos siempre tienen las presiones súper, súper altas. Entonces necesitas como un remedio más. Y además en los niños, o sea, también tener la presión tan alta, aunque sea por poco tiempo, sí les ocasiona más daño. Entonces es como, vete a la segura desde el principio. Y también en los congénitos, normalmente los ángulos no tienen la anatomía que deberían de tener. Entonces también, o sea, entrar en un ángulo que no tiene una anatomía buena es complicado en Express porque tienes que atinarle justo al espolón. Siempre todos estos implantes salen al espolón, a nivel del espolón. La contraindicación absoluta es un ángulo cerrado en un paciente joven en donde no planeamos quitar el cristalino, entonces no se puede poner un implante express. Y nada más les traje estas imágenes para que distingan a un paciente cuando tenga un implante express. Es raro verlos aquí, pero así es como se vería. Normalmente los que yo he visto no se ve tan así, se ven más a la gonioscopía. O sea, te asomas en el gonioscopio y ves ahí algo de metal, eso es un implante express, ¿va? Y ya por último, el Flow. Este es un dispositivo que salió en el 2019 en Europa y actualmente todavía no está aprobado por la FDA. Entonces, solo se pone en Europa y ya lo tenemos aquí. Hemos puesto muchísimos nosotros. Es un material que se llama estireno, isobutileno, estireno, no sé qué. Pero es un material que es biológicamente inerte y se había utilizado antes para stents cardíacos. Y la gran ventaja de utilizar justo este material, o lo que los creadores dicen, es que disminuye el riesgo de cicatrización escleral y fibrosis en el postoperatorio, cosa que hemos visto que no es cierto, porque también se generan unos quistes horribles que tapan el preservo. Entonces, es un tubito que mide 8.5 milímetros de largo en su totalidad. Tiene un diámetro externo de 350 micras y el diámetro interno es de 70 micras. Entonces, si lo comparan con un Berbelt o incluso con el Pol, es mucho más chiquito. Por eso no tiene plato. Él solito controla el flujo en los primeros días y después igual se forma un quiste, pero este quiste es mucho más posterior y es, o sea, mucho más fino, es como una cirugía más fina, se supone. Las ventajas de esta técnica es que hay una disminución de la presión intraocular muy buena, o sea, realmente sí baja la presión muchísimo. Se supone que tiene menor riesgo de hipotonía, hemos visto que no, o sea, se bajan a 1, 2 de presión y hacen desprendimientos coroideos y hacen todo lo que hace también los no valvulados. Pero sí es más cómodo porque no tienen ahí el plato y se supone que tiene una menor intensidad de los cuidados postoperatorios, que tampoco es cierto. Pero bueno, es así como lo venden y realmente sí tiene buenos resultados. Este se considera un MIPS, que es pues realmente un mix
pero en lugar de Minimally Invasive Glaucoma Surgery es BLEV Surgery porque forma bula. Solamente hay dos, que es el Pressure Flow y el SEN. El SEN es el que está aprobado por la FDA y entonces ellos ponen SEN, nosotros ponemos Pressure Flow, pero es prácticamente igual. La diferencia es que el SEN es AB interno, se pone desde la cámara hacia el espacio subconjuntival y este es AB externo. Lo ponemos desde afuera hacia adentro. Aquí vean cómo se ve en un dedo, o sea, es un implante súper, súper chiquito. Y está diseñado para glaucoma moderado a severo. Entonces, las indicaciones, solo está descrito, hay muy pocos estudios. Si ustedes se meten en PubMed y ponen PreserFlow, en realidad hay súper pocos estudios, o sea, hay como 50 publicados. Entonces, solo está como descrito para glaucoma primario de ángulo abierto, pero en realidad, pues, se puede poner en cualquier ángulo abierto. Sí tiene que estar abierto el ángulo. Entonces, también se puede considerar en glaucoma secundario apex o glaucoma pigmentario, a reserva de que con el pigmento se puede tapar. O sea, sí hay que estar como si está dispersando pigmento activamente, no pongan un PreserFlow porque se va a tapar. Pero sí tiene que ser en glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces les traje también un video. Este es el primer PreserFlow que puso Vane. Ahí está inyectando mitomicina. Ah, se me olvidó decirles, todos estos implantes, Ahmed no habíamos puesto mitomicina, pero ahorita que llegó Celia, nos dijo que están haciendo, pongan mitomicina. O sea, siempre para disminuir ese quiste tan enorme y que haya fase hipertensiva y que se tape, ponemos mitomicina. En este sí o sí, no tiene plato, o sea, y es un lumen de 70 micras, se va a tapar si no ponemos mitomicina. Entonces ahí está inyectando mitomicina y luego empieza a hacer la peritomía. La peritomía en pues es muy chiquita, no necesitas hacer una peritomía enorme en este dispositivo y haces una disección. También la disección sí tiene que ser profunda porque ahí es donde quieres que se forme la bula. Sí, la ponemos al punto 4. Sí, y luego ahí está lavando la mitomicina. Siempre en quirófano se lava. Ahí es muy, o sea, hay quien no la lava, hay quien sí la lava, nosotros sí la lavamos. Y ahí está escarificando y ahí está midiendo 3 milímetros. Este es un dispositivo que viene con el PreserFlow que mide 3 milímetros y es para marcar justo la entrada del túnel. Aquí sí se hace túnel en todos lados del mundo. El túnel se hace con la cuchilla de 1 milímetro en punta de diamante, que es la que usamos para hacer el puerto accesorio en la FACO. Y lo que se hace es que se mete el diamante hasta el diamante literal, no entras a cámara anterior, solo haces el túnel, no entras a cámara anterior, te sales y ya la entrada a cámara anterior se hace con una aguja de insulina. Te metes por el mismo túnel y entras a cámara anterior, ¿viste eso? Ahí ya entras a cámara, ahorita van a ver, aquí este blanco es que tuvo otro intento de meterlo y no pudo, pero acá, ahí está, bueno, ¿vieron? Si entro a cámara y ya después, este es el PreserFlow y ya se pone ahí, en el túnel. Entonces por ahí lo mete. Y las aletitas, estas, estas aletitas tienen que quedar dentro del túnel. Es lo que hace que se detenga ahí el implante y no se mueva. Entonces se mete y se fijan es a 3 milímetros. Acá tenemos una longitud de 4.5 milímetros. Entonces, ¿para qué? Para que quede igual. 1.5 milímetros dentro de cámara anterior y el resto ahí es donde revisamos que haya flujo. En este dispositivo no podemos poner visco en cámara anterior. De hecho, idealmente en las válvulas sí, porque a fuerza hay flujo, pero en una trave tampoco es lo ideal poner, porque no te da ninguna idea de cómo está filtrando la cirugía. El chiste es que todo se haga sin visco para que realmente veamos cómo quedó la cirugía. Y acá se ve súper bonito en el PreserFlow porque salen unas gotitas de humor acuoso y es cuando dices, ok, sí está filtrando y ya, se cierra en dos planos, primero tenón y luego conjuntiva, porque la tenón puede tapar el tubito. Y bueno, ahí ya nada más está cerrando tenón y ya después por encima de tenón la conjuntiva. Y listo. Así es como se ve un PreserFlow. Me ha tocado que les valore y dicen, tiene válvula. ¿Y dónde está el plato? O sea, siempre hay que ver, si tiene un tubo,
ver qué sale después, o sea, no solo, veo un tubo, tiene válvula, no, o sea, hay que ver qué hay atrás y también, o sea, con solo ver el plato pueden saber, este es un ADI, este es un polo, o esto es un pressure flow, cuando no hay nada atrás del tubo. Y además, ya después de que ves muchos, pues ya con solo ver el tubo distingues qué tipo de dispositivo es. O sea, este es un tubo súper chiquitito. Y ya nada más para terminar, les puse esta imagen en donde o sea, comparan el calibre de los tubos. Este es Berbel, este es Paul y este es Preserve, para que vean cómo es súper diferente el calibre de los tubos y de eso pues también depende mucho el flujo. Y eso es todo. ¿Tienen alguna duda? No se puede poner más de uno. Sí, sí se podría poner más de uno como las válvulas. O sea, hemos tenido pacientes con 4 válvulas, una en cada cuadrante. Pero el pressure flow también se podría poner. De hecho, tipo, preferimos poner el pressure flow en el cuadrante nasal para reservar el temporal por si válvula. O sea, yo creo que después de poner un pressure flow que te falla, tampoco es buena idea poner otro pressure flow, pon una válvula. Pero sí se podría poner dos. Ujú. ¿Alguna otra duda? Explicación de, o sea, para válvulas de sulcus pars plana, digo, obviamente ya sé que tiene que ser pero es solamente por el saracórnea o por algo más podemos decir. Pues, o sea, sí, normalmente es por la córnea. Cuando la cámara está muy estrecha o tiene mucha rubiosis, o sea, en un GNB activo que tiene rubiosis y es pseudófaco, ponlo en sulcus. Aunque también sangran horrible. O sea, es que cuando entras a sulcus puedes darle al cuerpo ciliar y el cuerpo ciliar sangra horrible. O sea, a mí ya me ha tocado 2 veces que me hacen un HB horrible por poner el tubo en sulcus. Entonces, sí es más la indicación por la córnea y si está vitrectomizado es cuando usamos pars plana y normalmente nosotros lo que hemos hecho es que al mismo tiempo que hacen la vitrectomía, o sea, cuando el paciente requiere vitrectomía y válvula, es cuando se pone pars plana porque usamos la esclerectomía que ellos usan en sus trócares y por ahí metemos el tubo. Ya no, nosotros ya no hacemos túnel ni nada, se mete directo ahí. Pero sí, o sea, la indicación es más por la córnea, cuando la cámara está súper estrecha en sulcus. O cuando tiene bajo conteo. Sí, pues es la córnea. O sea, en realidad sí. Aunque esté muy formada, pero tiene bajo conteo y pseudofaco, sulcus. Pues muy joven no sí lo ponemos en cámara, la verdad. O sea, lo más común es cámara. O sea, es raro cuando decidimos otra cosa, pero sí se basa en cómo está la córnea.